Muy buenos días. En honor a la hora y en honor a la puntualidad, eh, vamos a dar inicio a nuestra clase. Esta es nuestra cuarta clase. Me hubiese gustado escuchar de ustedes, a ver qué tal les va, ya que si no entendieron hasta ahora nuestra materia, se le va a comenzar a complicar más, porque a partir de ahora vamos a traer la parte más intensa, digamos la parte más fuerte de lo que tiene que ver con respecto a nuestra materia. Bueno, básicamente estuvimos hablando de extintores, tipos de equipos utilizados para extinción, química del fuego, que es el triángulo de fuego, porque fue agregado un elemento más que es la reacción en cadena y dejó de ser solamente un triángulo para pasar a ser un tetraedro de fuego. Bueno, y hasta ahora espero les haya ido bastante bien, espero hayan entendido todo lo que comenzamos a desarrollar. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre detección, control y extinción de incendios, instalaciones de protección contra incendios, instalaciones de detección de alarma, extinción de incendios, comprenden extintores portátiles, columnas secas, bocas de incendio equipadas, las famosas BIE, detección y alarma, instalación de alarmas, instalación automática de extinción, hidrantes exteriores, luces de emergencia, ascensor de emergencia. Eso lo estaremos tocando el día de hoy. El incendio tiene, como dijimos, una fase inicial en la cual se genera la generación de calores mínimas, se forman unos gases iniciales por la combustión y los humos que son difícilmente detectables por las personas. Y los sistemas de detección temprana se pueden activar si le hicimos el mantenimiento adecuado y si es el detector adecuado que estamos utilizando. Después pasamos a una segunda fase, donde la temperatura es insuficiente para ser detectada aún, pero los humos ya son visibles. Se activan ya los sistemas de detección convencionales. Ya el incendio aún es fácil de controlarlo con extintores portátiles. Estamos hablando de una variación de tiempo de 0 a 20 segundos entre la fase 1, fase inicial, a la segunda fase o fase de principio de incendio. Porque en la primera fase, en la fase inicial, recuerden que se llamaba conato de incendio o incendio fase 1. Después pasaba a la fase 2, que es la fase donde ya la temperatura es suficiente para activar los sistemas de alarma, los humos ya son más visibles, pero aún es controlable con elementos de extinción portátil. El incendio en la fase tercera, ya el fuego se ha extendido a elementos cercanos al foco, hay una rápida generación de llamas, calor, humo. Hay mucha dificultad de acercarse al fuego por la temperatura y los humos generados. El humo se acumula en las inmediaciones del fuego y ya se podría extinguir, pero con vías, que son las bocas de incendio equipadas. Ya es difícil controlarlo con extintores de mano. Después tenemos la cuarta fase donde ya no se ha conseguido la extinción con medios manuales. El fuego se extiende rápidamente. La temperatura aumenta exponencialmente. El humo hace imposible la presencia de personas sin equipo de respiración autónomo, que serían los ERA.
Se activan los sistemas automáticos de extinción, o sea, rociadores, si los tuviéramos instalados, que controlan y confinan el incendio hasta la llegada de los bomberos. Diseño, ejecución y puesta en funcionamiento y mantenimiento, certificación de la empresa, control por parte de los bomberos cuando tenemos unas instalaciones industriales o comerciales. Acuérdense de que la parte de diseño debe ser ejecutada por un arquitecto. Normalmente la ejecución en sí del proyecto lo realiza un plomero y su puesta en funcionamiento y mantenimiento lo debe realizar un electricista con conocimientos de plomería también. Certificación por parte de la empresa es muy prudente en caso de que tengamos instalado bajo nuestra responsabilidad en alguna industria o en algún comercio, el tener la certificación del funcionamiento de nuestro sistema, que sea el adecuado para las dimensiones de nuestro establecimiento. Control por parte de los bomberos, en caso industrial, no solamente en caso industrial, también en caso comercial lo realizan los bomberos hasta hoy día en la mayoría de nuestros municipios. Estamos hablando de municipios focos o municipios grandes, podríamos llamarlo así, como ciudades importantes consideradas en cada departamento, ya que en pequeñas ciudades o digamos alejados de la capital departamental es muy difícil ver la instalación de un cuartel de bomberos. En este caso se depende de la municipalidad o en su defecto ni siquiera tienen control con respecto a lo que sería el sistema de prevención. La dotación de las industrias en función al riesgo, control por parte de los municipios. En función al riesgo siempre debe ser realizado el sistema de prevención contra incendios. Lastimosamente tenemos la contraparte, digamos, hay una pequeña laguna entre lo que exige el municipio, lo que exige la ley y que falten entidades para el control, porque no hay un mecanismo efectivo de control de si se realizó o no se realizó la instalación correcta de ese PCI. ¿Por qué hablamos de eso? Porque existen lugares donde una industria requiere como mínimo la instalación de un australiano o un tanque elevado, dependiendo de la función terreno-industria, necesitan la instalación de un tanque de 30 a 40,000 litros, pero sin embargo se optan por disminuir en tamaño con la famosa excusa de que se basan en una estadística que es la estadística de la fantasía. ¿Por qué lo llamo de la fantasía? Y por qué comienzan las famosas conversaciones entre empresas del mismo rubro y comienzan a preguntar si cuándo fue la última vez que tuvieron un evento, cómo fue, llegó a consumir algo, hace cuánto que no lo hacen, cómo tienen y sus instalaciones. Y recuérdense que municipio a municipio varían bastante. En algunos municipios tenemos ordenanzas muy, pero muy específicas y de muy alto nivel, las cuales pueden servir para forzar la instalación correcta del sistema de prevención contra incendio en los locales, tanto comerciales, sean estos gastronómicos, digamos, tiendas grandes, supermercados grandes.
Siempre la excusa es de que la municipalidad ya vino a verificar planos, ya aprobó el plano, los bomberos vinieron, dieron una vuelta nomás y no, ellos no tienen la forma de medir. ¿Por qué? Porque nuestros bomberos, recordemos que son voluntarios y la mayoría de los cuarteles no disponen de caudalímetro para poder hacer la medición de presión de las bocas equipadas de incendio. Entonces, por ahí pasa toda la cuestión de que en algunos lugares vemos una instalación bastante adecuada, vemos un tanque de 30.000 con el logo de la empresa, con todo lo que quieran, pero un tanque de 30.000, ves, tiene equipo de respaldo, tiene generadores, porque si se acuerdan de las primeras clases, lo primero que se debe hacer cuando se tiene un incendio en un local es cortar la energía eléctrica. Y era a fin de que aquellos equipos que están protegidos o alimentados por la parte eléctrica puedan pasar a ser la clasificación tipo A y podamos combatirla con agua. Porque si no desconectamos la corriente eléctrica, el agua es un foco de peligro para nosotros y para nuestras instalaciones. Al desconectar eso, se debe activar el generador, cosa que normalmente nadie controla. Como dije, no tienen controlador de caudalímetro para saber cuántos metros. Simplemente se hace la ejecución de la percusión del agua a través de la manguera o de la vía. Y una vez que utilizan la vía como un, digamos, aojímetro. Tanto es así de que, bueno, con la vía alcanzamos 12 metros, te dice. Entonces tiene 12 pascal. Y en mi empresa yo tenía un caudalímetro que era mío. Yo trabajaba en un silo, así como el compañero Antonio. Entonces tenía a mi cargo mucha carga de fuego, lo cual motivó digamos, la adquisición de equipos para realizarlo en forma propia o en forma interna, la fiscalización de mis instalaciones de prevención contra incendio. Y ahí detecté de que los 12 metros que ellos me decían que tenía 12 pascal mi equipo, no era así. Apenas tenía 7 pascal en 12 metros de distancia. Pero bueno, como son bomberos voluntarios y los municipios han decidido trabajar de esa manera, debemos aceptarlo, el riesgo y trabajar bajo riesgo. Y uno de los mayores riesgos para nosotros es el incendio. Bueno, eso fue un descargo por parte del control y fiscalización de los municipios en el último ítem. Las bocas de incendio equipadas, o BIE, son equipos de extinción de incendio formados por un sistema de abastecimiento de agua con una válvula de apertura. Acá nos dice que debe tener un manómetro, una manguera y una lanza. Bueno, de acuerdo al tipo de industria, se solicitan que las mismas sean de mangueras de presión, de goma o mangueras de 4 capas, las cuales en realidad vienen con 3 capas. Y en vez de tener una manguera de 20 o de 25, nos venden mangueras de 15 por una cuestión económica y bueno, aceptan la parte de compras, normalmente acepta ese tipo de instalación debido a que el motivo es económico. ¿Qué pasa? Dentro del plano de PCI
normalmente está especificado la instalación de los lugares o los lugares de instalación de las bocas de incendio equipadas dentro y fuera del establecimiento. Pero pasa lo siguiente. No viene especificado en el plan, ni tampoco en el detalle vienen especificados el largo necesario y el tipo de lanza o tipo de boca de salida que debe tener nuestra manguera o nuestra boca de incendio equipada. En la mayoría de lugares, en la mayoría de los lugares podemos ver que tenemos los tipos chorro pleno o boca de salida única. Y en realidad la presión en este tipo de equipos es muy directo y no es tan efectivo debido a que nosotros a veces para combatir un incendio grado 2 o grado 3 que tenemos en el establecimiento necesitamos tener chorro de niebla o una forma de hacer una cortina de agua para evitar de que eso se siga expandiendo. Recuérdense que el cuarto componente del tetraedro de fuego es la reacción en cadena que está dado por el calor del ambiente y los gases presentes en el ambiente. Eso es lo que forzaba al cuarto componente. Entonces, a veces es necesario tener una boca de chorro de niebla para poder esparcir o dispersar de manera más rápida y más eficiente los gases presentes en la combustión del producto. Lamentablemente seguiremos así mientras no sean especificados esto. Y bueno, estamos ahí, tenemos las ordenanzas, como les dije, en algunos municipios de buena calidad, en otros municipios muy ambiguas o el famoso copy de otros municipios. Y la promulgación de esas ordenanzas con la habilitación de los bomberos que son gente que son voluntarias, que te cobran por metro lineal la aprobación de tu plano y no fiscalizan desde el momento cero. ¿Por qué? Porque los bomberos ya se van a verificar una vez que está totalmente colocado el sistema de prevención contra incendios. Ellos no ven el grosor del caño que usamos, no pueden verificar los tipos de sellos que se utilizan en las rocas, de los encastres. Las bocas tipo Storm son unas bocas de bronce que pueden ser pulidas, pueden tener desgaste, pueden ser ya usadas. Si no tenemos conocimiento y no manejamos bien el tema, podrían darnos bocas golpeadas. Las válvulas globo normalmente nos colocan válvulas chinas, las cuales al primer uso ya se comienzan a perder y después tenemos el famoso pierde demasiado nuestra boca de incendio, estamos perdiendo agua por ahí, estamos perdiendo plata. Bueno, seguimos. La ubicación de los víes deben ser por soporte rígido a una altura máxima de un eje de rotación, sería esta palabra de Vanadera, significa el eje de rotación que tiene con respecto al lugar donde se encuentra. Debe tener de 1,50 a, de ser posible, un poquito menos, 1,30, es recomendable 1,30. Pero bueno, normalmente se utiliza 1,50. Cualquier punto deberá estar a una distancia inferior a la longitud de la manguera, no más de 5 metros, dice. El alcance del chorro debe situarse en las cercanías de las salidas, alrededor de las vías, no habrá obstáculos, deben estar siempre montadas y listas para su funcionamiento. Volvemos a parar acá. Esta normativa
fue un copy que se realizó de la normativa europea, lo cual está a muy alto nivel y totalmente diferenciado de lo que es con respecto a nuestra realidad como país. ¿A qué me refiero? A que deben situarse en las cercanías de las salidas, dice. Pero ¿qué pasa? No se colocan en las bocas de salida porque dan un mal aspecto, una mala presentación al local, o el nivel de peligrosidad o de psicosis creado en el cliente hace de que se sienta inseguro al entrar al local. Esa es la visión que tienen algunos arquitectos, porque acordémonos de que el plano de prevención contra incendios nos prepara un arquitecto. Bueno, cuando nos dicen alrededor de las vías no habrá obstáculos, normalmente las vías son cubiertas con algún mueblecito, alguna cartelería, algún, digamos, o normalmente en algunos lugares, especialmente en los comerciales, en las partes de entrada que se encuentran o próximos a la entrada que se encuentran el área donde está la parte de portería o sería la parte de vigilancia, normalmente se utiliza como una gaveta. Se pone la hierba, se guarda el equipo de mate, el equipo de tereré y un sinnúmero de cosas. Algunos inclusive he llegado a encontrar zapatones mojados adentro del BIE porque se cambió el zapatón y en vez de buscar otra ubicación, agarra y coloca dentro de la caja del BIE. Hay otra equivocación con respecto al BIE. La normativa paraguaya sigue hablando con respecto a la fabricación del BIE con la utilización de vidrio o acrílico para la puerta. Para mí está bien el uso de acrílico si el local presenta una carga de fuego menor a 5. Si tenemos una carga de fuego mayor a 5, yo recomiendo que sea retirado la puerta y que se mantenga a mano. No es el famoso rompa en caso de incendio, no existe esa palabra. Y solamente aquellos que hayan pasado un evento como esto lo pueden certificar. Dice, siempre deben estar montadas y listas para su funcionamiento. Quisiera que se fijen en algunos lugares donde asistan a ver si encuentran todas las mangueras conectadas al sistema de hidrantes. Normalmente se tiene desconectado. ¿Por qué? Porque te dicen el famoso, no, ese el patrón quiere que se haga rotar. ¿Por qué? Porque el bombero le dijo que debe rotar las mangueras cuando le hizo la aprobación de su sistema PCI. La rotación de mangueras, para que ustedes lo sepan como profesionales de la seguridad y salud ocupacional, significa el encastre correcto del acople, la apertura de la llave, la prueba longitudinal de la manguera, hasta dónde tenemos alcance y hasta dónde alcanza nuestro chorro. Luego tenemos que enrollar esa manguera y ahí proceder a cambiar en otra boca hidrante y traer nuevamente otra manguera a colocar en el que estaba en la entrada. ¿Por qué te digo que el que estaba en la entrada? Porque normalmente el que está en la entrada y el que está en la salida de nuestro local es lo que podemos utilizar por el espacio que nos permiten. Normalmente el que está en la entrada se utiliza manguereando el frente, haciendo una pequeña limpieza
Y el que está en el fondo se utiliza para hacer regado de plantas, de jardín, de lo que tengamos en el fondo. Pero siempre hay que procurar hacer eso. Probar el que está enfrente, el que está atrás y luego hacen nuevamente el correcto enrollado del equipo de la manguera y lo colocan en otro lugar. Bueno, espero me sigan hasta ahora, espero recuerden estas recomendaciones, ya que nuestro criterio digo porque los considero colegas, nuestro criterio debe ser siempre el salvaguardar la vida de los compañeros de trabajo y además, si estuviere en nuestra posibilidad, evitar todo tipo de daño en el entorno laboral, tanto sea en equipos, maquinarias, todo está a nuestro cargo. Hay que llevar siempre en cuenta de que mucha gente depende de nosotros cuando estamos en un lugar al frente de la seguridad y salud ocupacional. Acá están las maneras que estuvimos hablando con respecto a que algunas tendrían que seguir siendo de esta manera preparadas, pero lastimosamente no es así. Bueno, nos vemos en la siguiente parte de la clase en 25 minutos para poder grabar esta parte y descargar todo ya. ¿Les parece, gente? Nos vemos dentro de un rato. Dale, profe, está bien. Dale, profe. Dale, sin problema.